tal, estimados estudiantes? Tengan todos ustedes muy buenos días. Déjame darte la bienvenida a esta nueva sesión de clase del curso de física. Lo que vamos a hacer el día de hoy es continuar ya ahora con la parte práctica de lo que habíamos visto de movimiento parabólico. Ya no he puesto nuevamente el título porque tú ya lo tienes de la clase pasada, pero recordemos que cuando hablábamos de movimiento parabólico, hablábamos de un movimiento compuesto, y si hablábamos de un movimiento compuesto estábamos hablando de la unión de dos movimientos, un movimiento en el eje horizontal y un movimiento en el eje vertical. Entonces vamos acá a recordar unas pequeñas acotaciones. El movimiento parabólico consiste en el movimiento vertical de caída libre, que es el movimiento vertical, el mismo nombre lo dice, y MRU, en la unión del movimiento vertical de caída libre más el movimiento rectilíneo uniforme que está en el eje horizontal, ¿sí? Recordando que este es el movimiento parabólico, tenemos acá dos acotaciones nuevas. La primera, esta es la ecuación canónica de la velocidad. La velocidad va a ser igual a la velocidad en el eje X. Esto me representa la velocidad, el vector velocidad en el eje X, y esto me representa el vector velocidad en el eje Y. Entonces, si yo tengo la velocidad que está apuntando de forma diagonal, esta velocidad va a descomponerse en dos componentes. Un componente en el eje X, que va a encontrarse acá, que se representa por este I, y un componente en el eje Y, que se va a encontrar por acá, y que se representa por la letra J, ¿no? Es una ecuación de la velocidad. En la número 3, la velocidad también puede ser descompuesta por trigonometría. Esto solamente lo vamos a usar cuando encontramos un ángulo. En este caso, esto vendría a ser la velocidad por el coseno del ángulo. Esta vendría a ser su componente horizontal, la componente del eje X, o la que realiza el MRU. La que está acá vendría a ser la velocidad por el seno del ángulo. Esta es la componente del eje Y, la componente vertical, la que realiza el movimiento vertical de caída libre. Entonces, la velocidad también podemos encontrarla como, siempre con su vector, ¿ya? La suma de la velocidad por el seno del ángulo más la suma de la misma velocidad por el coseno del ángulo. Listo, suficiente. Habiendo hecho ya esa acotación, vámonos con los ejercicios propuestos. Ejercicio número 1 me dice, calcule la altura que asciende. Recordemos que cuando nosotros teníamos en las ecuaciones del movimiento vertical de caída libre, cuando el cuerpo subía, eso daba a entender que la velocidad iba disminuyendo a medida que va a subir, hasta que llega un punto donde la velocidad es 0, para que luego baje con mayor velocidad, ¿no? Va a bajar aumentando la velocidad. Entonces, cuando el cuerpo sube, nosotros usábamos el signo menos de las ecuaciones del movimiento vertical de caída libre, y cuando el cuerpo baja, que es donde aumenta su velocidad, utilizábamos el signo más en las ecuaciones del movimiento vertical de caída libre. Entonces, haciendo esa aclaración, volvemos a leer. Calcula la altura que asciende y la distancia horizontal, o sea, me piden esta altura y la distancia horizontal que avanza el proyectil. Este es un proyectil que va a ser lanzado desde el suelo. Y al ser lanzado desde el suelo va a llevar un recorrido de una parábola. Me piden que halle la altura y la distancia horizontal después de un segundo de su lanzamiento, sabiendo que la gravedad la vamos a trabajar con 10 metros por segundo al cuadrado, y la ecuación de la velocidad está dada por 30i. ¿Qué quiere decir esto? Que la componente en el eje horizontal o en el eje X va a ser de 30. Por lo tanto, esta velocidad inicial en el eje X va a ser igual a 30 metros por segundo. Y en el eje Y, la velocidad inicial en Y va a ser igual a 40 metros
por segundo. Listo. Ahora, ¿cómo podemos hallar la distancia recorrida en un segundo y la altura? Nosotros sabemos acá que el tiempo recorrido, ¿cuánto es? Un segundo, ¿verdad? El tiempo recorrido es un segundo. Ya, tenemos esto como dato. ¿Qué más tenemos? Tenemos que la gravedad vale 10. Ya, también tenemos que la gravedad vale 10 metros por segundo. Recordemos que el móvil va a realizar dos trayectorias, ¿no? Una trayectoria horizontal y una trayectoria vertical, las cuales van a componerse en una misma, o sea, va a realizar dos velocidades, mejor dicho. Una velocidad en la componente horizontal, una velocidad en la componente vertical, y ambas velocidades van a unirse en la velocidad en la que él avanza, ¿no? En la que es en forma parabólica. Esta velocidad en el eje horizontal va a recorrer un movimiento rectilíneo uniforme, un MRU. Y si yo quiero hallar la distancia utilizando el MRU, porque me piden la distancia horizontal, tú sabes que distancia es igual a velocidad por tiempo. La distancia es igual a la velocidad con la que va a ser el MRU, que es 30, por el tiempo, que es un segundo. La distancia es igual a 30 metros. Si yo quiero, lo puedo poner así. Metros sobre segundos por el tiempo, que vale un segundo, y simplifico los segundos. Por eso que me queda 30 metros. Ya, también tenemos lo que respecta una velocidad en el eje vertical, en el eje Y. Entonces aquí la velocidad va a ser de 40 metros por segundo, la puse muy arriba, eso va por acá. Velocidad en el eje Y es 40, ¿ya? 40 metros por segundo. O si no, por acá mejor, para que no choque con esta velocidad, para que no te puedas confundir. Velocidad inicial en Y va a ser igual a 40. Ya está, listo. Entonces, esta velocidad o este componente va a realizar un movimiento, el movimiento vertical de caída libre. Entonces, en el movimiento vertical de caída libre, con esto yo voy a poder hallar la altura, porque recordemos que esto va a avanzar así. Después de un segundo, mi proyectil de repente estará por acá. Mi proyectil de repente estará por acá y va a tener una componente horizontal que va a ser la misma porque realiza movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad, aquí en este caso el módulo de la velocidad, ¿no? Que vendría a ser la rapidez, el módulo de la velocidad va a ser el mismo, 30 metros por segundo. Lo único que va a variar es el movimiento vertical de caída libre. El módulo de la velocidad del movimiento vertical de caída libre. Eso es, todavía no me dicen, ¿no? No me dicen cuánto es una después de un segundo. Todavía no me lo pone. Entonces, de repente, necesito hallar una ecuación donde no me den de dato la velocidad final. En este caso, la velocidad final. ¿Por qué velocidad final, Miss? Porque de acá a acá ha transcurrido un segundo. El tiempo ha sido de un segundo. Entonces, esto es la velocidad inicial en el eje Y la velocidad final en el eje Y que no me la dan. Entonces, yo debo intuir que solamente voy a trabajar con velocidad inicial, una ecuación donde entre la velocidad inicial, entre el tiempo y entre la gravedad y que me den como resultado la altura. ¿Cuál sería? Eso lo voy a poner por acá. En el movimiento vertical de caída libre. ¿Cómo se llama esa ecuación? Donde solamente entrará la velocidad inicial. Vendría a ser
altura va a ser igual a velocidad inicial por el tiempo, más menos la aceleración de la gravedad por un medio por el tiempo al cuadrado. Entonces, si está subiendo el cuerpo va a ser menos un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La altura va a ser igual al módulo de la velocidad inicial, 40 metros, por el tiempo, que vale un segundo, menos un medio por la aceleración de la gravedad, que vale 10, por el tiempo al cuadrado. El tiempo vale 1 al cuadrado. Mitad de 2, 1, mitad de 10, 5. Tengo acá que la altura es 40 por 1, 40, menos 5, esto sale 35 metros. Entonces, la altura con la que asciende este proyectil al cabo de un segundo va a ser de 35 metros. Y la distancia horizontal que recorre ese proyectil va a ser igual, o sea, el proyectil estará acá. Hay una distancia que se ha recorrido horizontalmente y esa distancia va a ser de 30 metros. Y la altura que ha recorrido va a ser 35 metros. Entonces, aquí te puedes dar cuenta cómo nosotros utilizamos el movimiento compuesto basándonos en el MRU y en el movimiento vertical de caída libre. Listo. Vámonos ahora con el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 me dice, calcula después de qué tiempo, ahora me piden el tiempo, después de qué tiempo la velocidad del proyectil será esta velocidad final. Ya no me dan la velocidad inicial como en ese caso. Ahora me dan la velocidad final, que es 30i componente del eje X más 20j componente del eje Y. Esta es la ecuación de la velocidad. La aceleración de la gravedad sigue siendo 10 metros por segundo porque es un poco más manejable en lo que respecta a los ejercicios. Y además, mira, me dan un ángulo, entonces ya puedo hablar de esta acotación número 3, ¿no? De este importante número 3. Vamos a calcular el tiempo donde el proyectil ahora será, el proyectil vamos a ponerlo que se ubique ahora por acá. Ya está. Si el proyectil se ubica por acá, va a tener dos componentes. Va a tener a su componente, primero acá está va a seguir esta trayectoria, ¿no? Una trayectoria tú sabes que es parabólica. Va a tener una componente en el eje X, la cual va a ser MRU, y va a tener una componente en el eje Y, la cual va a ser un MBCL, ¿verdad? Movimiento vertical de caída libre. Entonces, esta velocidad final, porque este es al cabo de un determinado tiempo, por eso se dice que es velocidad final, al cabo de un tiempo, del tiempo t, esto resultará 30 metros por segundo y esto de acá 20 metros por segundo. Velocidad final en X y esto es velocidad final en Y. Velocidad final en X y velocidad final en Y. ¿Qué más podemos hacer? Ya hemos puesto lo que dice esta ecuación. Ahora me piden hallar el tiempo, pero para yo poder hallar el tiempo necesito saber cuál es esta componente de la velocidad final, de la velocidad inicial en Y, para poder hacer una ecuación que involucre el movimiento vertical de caída libre. Recordemos que si yo quiero sacar la componente, esto de acá va a realizarme MRU, que eso significa que el módulo de la velocidad va a ser el mismo. Si acá es 30, en todo el transcurso de este proyectil, siempre el eje horizontal o el módulo de la velocidad horizontal va a ser la misma porque realiza MRU. Entonces, si acá es 30, acá también debe ser 30. Por lo tanto, jalamos acá, eso también debe ser 30. Y esto vendría a ser la velocidad inicial en X, 30 metros por segundo. Recordemos que acá estamos haciendo
unas proyecciones de esta velocidad. Acá estará la velocidad inicial en y. Estamos proyectando. Si este es un ángulo de 53 grados, eso de acá es 90. Es un ángulo notable conocido, ¿verdad? De 37 y 53. ¿Cómo era ese triángulo notable? A 53, a 37 y este es a 90. 37 se le antepone 3K, a 53 4K y a 90 5K. Tenemos acá 37, se le antepone 3K. 3K es igual a 30. Vamos a ponerle acá, ¿ya? Vamos a poner que 3K vale 30. Porque estamos pasando ese triangulito acá. A 37 se le antepone 3K, que vendría a ser el componente horizontal, 30. 3K igual a 30, K igual a 10. Al componente vertical se le antepone 4K, es decir, esto va a ser 4 por 10, 40. Esto va a representar 40. ¿Pero 40 qué? Metros por segundo, porque es la vertical. Porque es la vertical, ¿verdad? La componente vertical. Entonces ya lo tenemos. Ya tenemos el módulo de la velocidad inicial en la componente vertical, que vendría a ser 40 metros por segundo. Y lo hemos sacado por este triángulo notable, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos eso, tenemos que encontrar una fórmula que me pueda relacionar el módulo de la velocidad inicial con el módulo de la velocidad final y que me den el tiempo. ¿Quién sería? Velocidad final va a ser igual a módulo de la velocidad inicial, menos la costumbre, ¿no? De siempre decir velocidad. La aceleración de la gravedad por el tiempo. ¿Por qué menos? Porque va subiendo. Si estuviera bajando el proyectil, más. Vamos a seguir esta ecuación. Módulo de la velocidad final, 20. Módulo de la velocidad inicial en el eje vertical, 40. 20, lo voy a suponer, ¿ya? 20, módulo de la velocidad final, y 40, módulo de la velocidad inicial. Menos la gravedad, que vale 10, por el tiempo, que es lo que quiero hallar. Menos 10t lo voy a pasar acá para que sea positivo, 10t. 20 lo paso a restar al 40. Me quedaría 10t igual a 20. T igual a 2. ¿2 qué? 2 segundos. Siempre el tiempo es en segundos. El módulo de la velocidad es en metros por segundo y la aceleración metros por segundos al cuadrado. Vamos con el ejercicio número 3.